En lo que a homicidio se refiere, por lo menos podemos tener la certeza de lo que le sucedió a la víctima, para tener tal vez algo de consuelo. Lamentablemente este no es el caso de Fernanda Aguirre, quien desapareció hace ya 16 años sin que quedara ninguna evidencia concreta de su paradero. El último domingo de julio de 2004, Fernanda Aguirre, de 13 años, salía de su casa cerca de las 4 de la tarde hacia el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio de San Benito. A partir de ese momento, nada más se supo de la joven. Según la investigación, Miguel Ángel Lencina secuestró junto a su sobrino de 14 años a Fernanda en una calle de San Benito, cerca del cementerio local. Lencina, siendo el principal sospechoso del secuestro de Fernanda, fue detenido y llevado a la comisaría, en donde el 6 de agosto de 2004, a pocos días de haber sido detenido por el hecho, apareció muerto en una celda de la comisaría quinta, llevando a la especulación de que tal vez las autoridades locales tuvieran algo que ver con el crimen, ya que en general las celdas de las comisarías son compartidas por varios detenidos y monitoreadas por los agentes policiales, ya que están a la vista. A pesar de ello, fuentes gubernamentales, judiciales y policiales coincidieron en que aparentemente se suicidó. Un informe preliminar de la autopsia que fue dado a conocer por el juez Ricardo González reveló que Lencina presentaba un surco de ahorcadura y que el cuerpo no tenía golpes externos ni internos. Por su parte, la defensora oficial de turno de Paraná, Mirta Acuña, informó que al parecer la muerte se produjo en el marco de un pacto de suicida entre Lencina y su esposa, Mirta Chávez, también detenida por el secuestro, tal como se desprendió de 2 cartas encontradas en las ropas del detenido. Según la funcionaria judicial, en una de esas misivas, enviadas por Chávez a Lencina, la mujer le dice que su sufrimiento tiene que acabar y que ella lo va a acompañar en su decisión, lo que llevó a que se reforzara su custodia en el penal de mujeres de Paraná, lugar donde la pareja de Lencina estaba detenida en ese entonces. Para evitar susceptibilidades, el gobierno provincial dispuso que la policía entrerriana sea parte de la investigación de esta muerte ocurrida en una de sus dependencias. La pesquisa estaba dirigida por el juez de instrucción González y a cargo de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Lencina, conocido como el Paraguayo, fue encontrado cerca de las 8:15 de la mañana, colgado con una tira de unos 20 centímetros de frazada del techo de reja del patio de la seccional situada en Florentino Ameguino 383 de Paraná. Entre sus ropas tenía 2 cartas que fueron sometidas a pericias para determinar fehacientemente cuándo y por qué fueron escritas. La defensora oficial Acuña precisó que una de las misivas, que tiene fecha de 2 días antes de su fallecimiento, fue enviada a Lencina por su esposa y que en ella la mujer le dice que su sufrimiento tiene que acabar y que ella lo acompañará en su decisión. La otra carta está fechada el 2 de agosto de 2004 y de su contenido no se habló. Para la funcionaria, el contenido de la carta fue un indicio de que Lencina se suicidó, presunción que se refuerza además con el hecho de que el cuerpo del detenido no tiene ni una sola marca. Un primer informe avaló la hipótesis del suicidio, aunque para tener certeza restaron estudios complementarios para determinar si, por ejemplo, no fue drogado antes de su muerte. Unos días antes, Esther Torres, madre de Lencina, había denunciado que el hombre de 32 años era sometido a tormentos en esa dependencia para que el violador y homicida se autoincriminara en el caso Fernanda. La mujer denunció además que la policía le instó a un nieto suyo, hijo de un policía y una hermana de Lencina, para que declarara en contra de su tío. El padre del presunto suicida, Ramón Lencina, dijo por su parte que la policía golpeaba y torturaba a su hijo, y una de las hermanas, que también llegó a la comisaría, le gritó a un policía: "Ustedes lo mataron". La abogada de la madre de Lencina, Nora Lanfranchi, explicó que el detenido había advertido que iba a matarse si seguían acusándolo de algo que no hizo. Estaba libre por un permiso judicial. Fue directamente involucrado en el hecho por su sobrino de 15 años, quien aseguró que el domingo 25 de julio último se llevó a la chica a una tapera de San Benito, molesto porque la chica rechazó un piropo. Martín Lencina era un delincuente condenado por homicidio y en el día que desapareció Fernanda gozaba de una salida otorgada por un juez de Concepción del Uruguay para visitar a su familia. Por el secuestro fueron juzgadas 2 personas, Mirta Chávez y Raúl Monzón. La primera recibió condena, pero el segundo fue absuelto. Mirta Chávez, quien era la esposa de Lencina, fue condenada a 17 años de prisión en diciembre de 2007 por el delito de secuestro extorsivo de una menor, acusada de ser coautora del secuestro al haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate de 2.000 pesos, que se pagó por la adolescente.
Sin embargo, quedó en libertad condicional por la aplicación de la Ley 24.660, que prevé la reducción de la pena para quien curse estudios mientras se encuentra detenida. Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de 2016 y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay. El otro implicado en la causa fue Raúl Monzón, un primo de Lencina, inicialmente procesado como partícipe secundario del hecho, pero absuelto después en el debate. Notas, llamadas y hasta botellas con mensajes pasaron por el juzgado 6 durante años, sin que aportaran ningún resultado concreto. Cuando empezaron a surgir las hipótesis del caso, la madre de Fernanda se inclinó por la de la trata de personas, postura que sostuvo porque siempre pensó que su hija cayó en una red de prostitución de menores. En 2009, la justicia ordenó investigar 2 pozos de la zona de San Benito, uno de los cuales sería el lugar donde Lencina y un cómplice arrojaron a una adolescente después de violarla durante 2 días, hace unos 15 años atrás. El pozo fue revisado en forma ocular, pero no se logró llegar al fondo debido a sus características. También se reiteró la búsqueda en ese lugar, que se encontraría entre las coordenadas territoriales por donde transitó Lencina en su fuga hacia la ruta, tras haber cometido presuntamente el secuestro de Fernanda. La investigación también consideró las declaraciones de un hombre que estuvo en un prostíbulo en España, donde aseguró haber visto a la joven, así como un indicio que llevaba hasta una casa de prostitución de México. Soy Fernanda, estoy secuestrada por 2 personas, auxilio, rezaba una nota que fue encontrada en 2004 en Santiago del Estero y que en 2017 la pericia caligráfica confirmó que pertenecía a Fernanda Aguirre. Para mí estaba con vida, remarcó el comisario Ángel Iturria, quien estaba al frente de criminalística de la policía de Entre Ríos durante una nota con el 11 TV. Además, el perito explicó que encontró características coincidentes con la escritura de ella. Fui hasta la escuela, donde me permitieron el estudio de la escritura de sus compañeritos, porque el niño copia el modelo escolar, detalló Iturria, y agregó: me cuestionaba mi propia pericia, así que fui a buscar más material y me convencí más de que la letra era la de Fernanda. El mensaje había sido encontrado en diciembre de 2004 por un matrimonio en Termas de Río Hondo, lo que había alimentado la hipótesis de que la joven había sido secuestrada por una red de trata de personas. Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando desapareció, y hasta hoy no se sabe si está viva o muerta. Nadie descubrió ni su paradero ni su cuerpo. Esto, más el procesamiento de 3 personas por falso testimonio y denuncias por apremios ilegales contra familiares de imputados, fue el resultado de la causa judicial. Si bien se investigaron numerosas hipótesis y se realizaron gran cantidad de operativos para dar con el paradero de la joven, no hubo resultados positivos. Mientras tanto, la madre de Fernanda le rogó a los secuestradores de su hija que se la devuelvan pronto y aseguró: que nos digan qué hay que hacer y lo haremos. Si quieren más dinero, se lo daremos. De algún lado lo vamos a conseguir. Pero que nos la devuelvan, clamó la mujer ante los medios de comunicación que se apostaron en la puerta de su casa en San Benito. Además, al ser consultada sobre la sorpresiva muerte del principal sospechoso del caso, el preso Miguel Lencina, se limitó a indicar: no conocía a Lencina, no tengo nada que opinar, pero admitió que fue una sorpresa la noticia de su muerte, y dijo: no esperábamos que tomara esa decisión. Estamos en la misma situación que siempre, no hay nada, no tenemos novedades, no hemos recibido ninguna comunicación, solo hay que esperar que ella aparezca, acotó la mujer que buscaba a su hija desde hacía 12 días. Por eso pedía: si hay algún testigo o alguna persona ha visto algo, que lo diga, que se lo va a proteger. Cabrol también agradeció el apoyo de la gente, de los vecinos de San Benito y de la policía, que se han movido muchísimo. Cuando se cumplieron 5 años de la desaparición de Fernanda, María Inés Cabrol dijo a AIM que llevaban 1 año sin saber de ella y llevamos 5 años de calvario. No tenemos un resultado de ninguna parte, ni de la justicia ni de otro lado. Ella sigue desaparecida como si se la hubiese tragado la tierra. Pese a que el Estado fue abandonando la búsqueda poco a poco, la madre de la víctima, María Inés Cabrol, nunca dejó de sospechar que su hija había sido entregada a una red de prostitución y siguió cada pista hasta su fallecimiento, el 11 de mayo de 2010. Falleció de madrugada, tras padecer una grave enfermedad. Se encontraba internada en una clínica de Buenos Aires, tras permanecer más de una semana internada en estado delicado. La mujer de 45 años de edad, que dedicó los últimos 6 años de su vida a luchar por el paradero de su hija, padecía una enfermedad que la habían detectado en abril, pero entró en coma profundo y murió ese día cerca de las 3 de la madrugada. La mujer le reclamó al poder político, judicial e institucional una respuesta,
y lo único que recibió fueron promesas y falsas expectativas. Las hermanas de Fernanda, su padre Julio y otros familiares intentaron llevar el reclamo. El tiempo pasó y lo único que queda de la menor de San Benito es su recuerdo. El 27 de agosto de 2019, la titular del juzgado número 3 de Familia de Paraná, María Eleonora Murga, resolvió declarar la ausencia de Fernanda Isabel Aguirre, designando curador a su padre, Julio Domingo Aguirre, con los alcances dispuestos en el artículo 83 del Código Civil y Comercial. La medida fue adoptada ante la presentación realizada ante ese juzgado por el propio padre de la joven, quien sostuvo por medio de sus abogados que hasta la actualidad no existen rastros certeros de la ubicación de Fernanda, por lo que solicita se lo designe como curador de los bienes de su hija a los fines de poder intervenir en el sucesorio de su esposa y madre de Fernanda, María Inés Cabrol, quien falleciera en fecha 11 de mayo de 2010. Cabe aclarar que desde la justicia indicaron que la decisión de la magistrada no produce ningún efecto en cuanto a la investigación penal del caso o a la continuidad de la búsqueda de Fernanda, y que es únicamente a la sola protección de sus derechos. A la fecha, Fernanda Aguirre continúa desaparecida, y es solo uno de los rostros públicos de las miles de niñas y mujeres secuestradas para redes de trata de personas destinadas a la prostitución. En Argentina, el número telefónico para denunciar la trata de personas a nivel nacional es el 145. Desde su puesta en funcionamiento, fueron rescatadas y asistidas 14.369 personas, de las cuales el 53% fue víctima de explotación sexual. No dudes en comunicarte si sospechás que una persona puede ser víctima de este crimen. A 16 años de este nefasto hecho, seguimos esperando que Fernanda aparezca con vida.